y considero que el tiempo sí nos permitiría de alguna manera poder terminar casi el caso. Entonces, se aprovechan su tiempo mañana y podemos ir resolviendo. Entonces, casi van a terminar su tarea. La van a entregar el martes 26, o sea, todavía van a tener un tiempo por si tienen que repetir la hoja, por si lo quieren mejorar, por si quieren consultar, por cualquier situación que quieran hacer sus mejoras para que la entreguen el martes 26. ¿Alguna pregunta de esto? Estamos. Bueno. Entonces, animémonos un poquito. Y lo que nos han enseñado nuestros padres. Bueno, entonces vamos a comenzar este día con esta hoja de trabajo del paciente Jacinto López. Yo les invito a que ustedes tengan a la mano ya sus fases 4 que imprimieron y que podamos ir realizándolo poco a poco para que ustedes vayan viendo cómo se va armando este diseño de un periodontograma. Entonces, dándole una pequeña panorámica, ¿verdad? Vemos que es un paciente hombre de 24 años y aquí están sus datos. Entonces, yo la voy a trabajar. Ustedes tienen ahí los casos. Yo lo voy a trabajar en esta hoja para que me quede la proyección un poquito más grande. Entonces, vamos a comenzar. Quiero que me digan cómo tengo que iniciar. ¿Con qué inicio yo el caso? ¿Con los datos del paciente? Con los datos del paciente. Muy bien. Entonces, hoy voy a tratar de hacerlo con texto porque la otra vez lo hice a mano alzada y me fue muy mal. No me quedó como letra de médico. Bueno, entonces, recapitulando el por qué es importante los datos del paciente, pues todos sabemos que siempre nos van a proveer de la información que nos pueda ayudar al diagnóstico, ¿verdad? El nombre primero porque es una persona que tiene una identidad y yo tengo que aprender que esta persona necesita pues ser identificada y ser nombrada con su nombre. Entonces, ¿qué más? La dirección nos sirve porque tenemos que saber dónde podemos localizar al paciente a la hora de hacer una notificación. Y esto siempre tenemos que tener a la mano todos los datos correctos, porque si no, enviamos una notificación y no va a llegar a la dirección correcta, ¿verdad? El sexo, la edad, por supuesto, es importante también porque esto, recuérdense con los factores de riesgo que vimos, hay algunas cosas muy especiales que pudieran darse en pacientes mujeres con relación a hormonas y por supuesto algunos padecimientos que son más frecuentes también en hombres. El PI, el registro también es importante porque identifica al paciente en la institución. Y ustedes, el nombre de ustedes siempre debe de aparecer de la forma más correcta, mejor si ponen todos sus datos. A la hora de que se extravíe esta ficha, nosotros, los profesores, un paciente, el personal administrativo, cualquiera, toma la ficha y la lleva y la introduce en el archivo en la ficha correspondiente. Entonces, el PI también identifica que es un paciente integral de la facultad y el año muchas veces también significa si es estudiante de cuarto, si es estudiante de quinto. Entonces, hay una identificación del expediente a nivel de la institución. Entonces, ya colocamos los datos del paciente. Ahora venimos y dice, el caso dice que no refiere,
datos relevantes en su historia médica anterior. Es decir, con lo que ustedes han venido viendo en la fase 1, entonces ustedes a este paciente no tienen nada relevante, ¿verdad? Entonces pudiera tal vez tomarme alguna vitamina o algo, pero nada de eso va a ser importante y ni relevante. Entonces ya vamos viendo a un paciente, ya nos vamos encaminando a su diagnóstico que no hay una condición sistémica asociada. Dice después que el paciente presenta clínicamente sus terceros molares, no se observan, pero sí se observan radiográficamente. Entonces ahora me van a decir ustedes cómo marcamos eso. Uno En sí no- el dibujo. Ajá, ¿cómo lo tengo que anotar? Con crayón rojo, ¿no? ¿Cómo Con marcar la rojo. encía? Muy bien, con rojo. ¿Cómo marcar la encía? ¿Cómo la voy a marcar? A ver, ¿quién más ayuda aquí? Creo que es como un signo de doble línea. El signo de doble línea significa retenido. Oh, ¿Sí? Va, muy bien. Entonces, yo tendría que poner el signo de retenidas porque no están clínicamente, pero radiográficamente el paciente sí las tiene. ¿Y qué otra cosa tengo que marcar? Ahí ya dicen que están retenidas. ¿Cómo tiene que quedar esa encía? por encima de la pieza. Por encima de la pieza. Muy bien. Es decir, que yo empiezo a dibujar este margen así. ¿Sí? Esto significa presente en radiografía, pero no clínicamente. Y lo puedo dibujar tanto como lo mire ahí. Bueno, perfecto. Ya marcamos que esta pieza está retenida. A la hora de hacer, por ejemplo, un plan de tratamiento, entonces nosotros ya sabemos que dependiendo de la ubicación, ahí ustedes van a tener los parámetros quirúrgicos, ¿verdad? De la inclinación, de la localización y todo, pues hacemos un plan quirúrgico. Estas piezas se van a extraer quirúrgicamente o se quedan, ¿verdad? Bueno, entonces ya marcamos esto. Dice que la pieza 14 está indicada para extracción. ¿Cómo marcó eso? con una flechita para ¿En qué color? de rojo, creo también. Ajá, con una flecha color rojo. ¿Y hacia dónde va el, el vértice de la flecha? Aquí Sería hacia abajo. hacia abajo porque la voy a sacar hacia la cavidad bucal, ¿verdad? Sí. No pongo la flecha hacia arriba, pues eso significa casi que la voy a meter a la tuberosidad o al seno. Entonces la pieza 14 está indicada para extracción. Fíjense que me hizo falta marcar algo de lo anterior y es que tengo que eliminar del periodontograma también acá las terceras. Esto normalmente lo hacemos con regla. Tengo que estar corriendo la barra de anotaciones que se me cruza por todos lados. Bueno, entonces ya tenemos la pieza 14 indicada para extracción. Habla que al hacer mi examen clínico hay recesiones en premolares y caninos superiores de 2 milímetros. ¿Cómo hago esa anotación? A ver, ¿quién más? Participen. ¿Cómo dibujo las recesiones?
Con la línea al margen gingival, con la que empezó a dibujar. Con la línea del margen gingival. ¿Hacia dónde pongo las recesiones? ¿Hacia coronal o hacia apical? En este caso, hacia apical. Hacia apical en premolares y caninos, y aquí nos especifica que es en bucal, 2 milímetros. Entonces, aproximadamente esto quedaría así. Que se note la recesión. ¿Les parece bien ahí? Así estaría bien. Sí, doctora, solo tengo una duda. Las que están indicadas para extracción también se hace con rojo. También la marcamos con rojo, las Ah, indicadas para extracción. Sí. Bueno, entonces ya hicimos las recesiones. Es un aproximado de 2 milímetros en caninos y premolares. Luego habla que tenemos 3 milímetros en bucal de 27 y 28. Entonces me vengo para acá y voy a hacer la recesión de 3 milímetros en bucal de 27 y de 28. Con esta información, yo ya puedo dibujar mi margen gingival. O sea, ya tengo establecidas las piezas que no están presentes, ya tengo establecidas las indicadas para extracción, ya tengo establecidas las piezas que tienen recesión gingival y ahora yo puedo completar mi margen gingival. Quiere decir que todo lo demás debe de pasar a nivel de la unión cemento-esmalte, donde normalmente encontramos ese margen gingival. Yo lo voy a dibujar, voy a tratar de ser lo más precisa posible. En Doctora, algún momento. Sí, en el siguiente inciso dice que hay un aumento de contorno en 2, 3 y 15 por bucal de 2 milímetros. tenías razón, me lo estaba pasando. Gracias por la corrección. Estamos en 2, 3 y 15. Todavía estoy a tiempo acá. Muy bien, gracias. Entonces, el aumento del contorno, ¿cómo lo marco? Sí, ya aprendí cómo hago la recesión. ¿Cómo lo anoto? Más hacia coronal de la pieza. Hacia coronal de la pieza. Muy bien. Voy a poner una mi regla. Yo lo que les aconsejo es que uno vaya haciendo los incisos y vaya colocando como una regla para ir bajando, para que no les pase lo que me pasó ahorita a mí, que ya me estaba quedando corta en... Bueno, entonces... marquemos aumento del contorno. Imaginemos que todo este otro contorno gingival está exactamente en la unión cemento-esmalte, con toda la buena intención. ¿Alguna otra duda que tengan? Que podamos ir resolviendo en lo que yo termino de hacer acá el margen. Algo que tenemos que fijarnos en la ficha es que la ficha de la cara bucal está hasta aquí abajo, no se van a equivocar y pensar que lo primero es bucal. Entonces, sí se nota en el dibujo que es bucal, pero algunas veces nos confundimos. Bueno, ya hicimos nuestro margen. Entonces, ahora tengo que hacer las anotaciones escritas, porque ya marqué, ya hice el dibujo, pero resulta que en 15 tengo un aumento del contorno, ¿verdad?
tengo un aumento de contorno en 2 y en 3. Y en caninos y premolares tengo recesión gingival. Doctora, ¿Estamos ahí? ¿Sí? una pregunta. ¿El aumento de contorno y la recesión gingival solo la marca por bucal? Ah, en el caso aquí nos dice que está en bucal. Ok, Es y como si no. dice que es bucal y en lingual lo marcaríamos en ambos. En ambos, exactamente. Así es. Entonces, fíjense, ya hicimos. Dibujamos en el periodontograma nuestro margen, ya tenemos como que un marco de referencia de cómo está esencia, en donde tenemos los aumentos del contorno, donde tenemos las recesiones gingivales, ¿verdad? Y vienen las profundidades al sondeo. Entonces vamos a poner, fíjense que como estos casos para hacerlos didácticos, pues lo hicimos de esta manera. Pero ustedes tienen que pensar, siempre va a variar, ¿verdad? Muy probablemente los valores no van a ser tan exactos. Entonces, en la cara, en el borde de la cara oclusal colocamos los valores. No los colocamos arriba, no los colocamos a un lado, no, los tenemos que colocar. Pensemos que este valor está en cada una de las piezas. ¿Sí? Miren ahí, ya nos quedó valor de 313. Eso quiere decir que el sondeo, recuérdense que cuando les hablé, les dije que esta era la parte más cargada, que es hacer el sondeo y trasladar la información para acá. Imagínense estar midiendo cada pieza y estar poniendo los valores. Cada pieza y estar poniendo los valores. Entonces sí es bastante cargada la información en cuanto a las profundidades al sondeo. ¿Tienen alguna duda de esto? ¿Quién me quiere compartir cómo les fue en su tarea? Yo observé que algunos lo hicieron muy bien. Algunos como que tuvieron un poquito más de temor a la hora de sondear. ¿Cómo fue la experiencia del sondeo en el casito que hicieron? Cuenten, ¿quién me quiere compartir? A mí me dio miedo al inicio. Ajá, te dio temor. Una de las cosas que también noté, precisamente por el temor que tenían, era que no inclinaban la sonda, como se recuerdan, la doctora Mariela les explicó, ¿verdad? Que tenemos que inclinar la sonda a 45 grados. Entonces, eso no lo lograron, pero yo sí sentí que tuvieron bastante temor y entonces uno con el miedo no entra mucho en interproximal. Entonces yo vi que no entraban mucho en interproximal. Doctora, Pero perdón, cuando, ¿sí? solo no sé si ya me confundí. En palatales de 212. Sí, eso estaba queriendo borrar y ahora no puedo. No le logro encontrar para bajar esta línea abajo y colocar el valor de arriba, pero no sé cómo quitar el texto. No me da, no sé si lo puedo borrar aquí con, ahí está, ya encontré. Porque el valor acá es 212, ¿verdad? Pues a ver, ¿quién más me quiere compartir cómo les fue con lo del sondeo? Y a mí me costó un poco, pero cuando estaba en piezas posteriores, porque mi paciente tenía terceros molares, entonces era un poco complicado poner la sonda hasta atrás, ¿verdad? Ujú. Y se Y te dificultó y principalmente porque a ustedes todavía les cuesta un poquito la retracción con espejo, ¿verdad? Y entonces algunos estaban preocupados por estar
viendo el retractor para que se vea bien el video y están sondeando, entonces ahí les costó. Las posteriores siempre, cuando estamos aprendiendo lo que nos va a costar, ¿verdad? Eso siempre va a ser así en la parte del aprendizaje. Poco a poco ya lo van a ir realizando con un poquito más de soltura. Algunos sí, me sorprendieron porque sí que no le tienen miedo a nada, dije yo, porque lo hicieron muy tranquilos. Y se sintió soltura a la hora de utilizar la sonda. Se quejaron algunos pacientes. ¿Tuvieron la queja de algún paciente? ¿No? ¿Sí? ¿Qué temor te dio? Que tú estuvieras haciendo mucha presión. Pues yo, según yo lo estaba haciendo bien, pero se quejaba de que le dolía. Ajá, tú sentías tú sentías que lo estabas haciendo bien. Ajá, o sea que no era demasiada presión la que estaba haciendo. Sí, porque lo que pasa es que a veces lo que algunos tienen miedo es que soy yo la que estoy haciendo mucha presión, ¿verdad? Entonces, como estoy aprendiendo y no tengo todavía calibrado muy bien la presión, entonces pienso yo que estoy lastimando al paciente, ¿verdad? Que sí, hay pacientes que son más sensibles y mucho tiene que ver con la unión cemento-esmalte. Pero claro, eso es microscópicamente cómo es esa unión, ¿verdad? Si hay traslape o si no hay traslape. Eso nos va a dar, por ejemplo, que un paciente tenga molestia, ¿verdad? Ustedes si se recuerdan cuando estudian anatomía saben que la unión cemento-esmalte puede quedar borde a borde, puede traslapar o puede estar inclusive un poco separada. Entonces, cuando un paciente tiene un poquito separada, al tocar el metal de la sonda, de verdad que casi brinca el pobre, ¿verdad? Y hay otros que son más temerosos, ¿verdad? En general, tienen más ansiedad. Entonces, pues por eso lo que queríamos escuchar es esa experiencia, ¿verdad? Para ustedes y el hecho de que algún familiar, algún amigo, alguna persona que nos apoya, pues se haya prestado para hacer el video, pues también es aplaudible para esa persona que nos colabora, ¿verdad? Y entonces, pues felicitarlos porque ya tuvieron esa experiencia. Entonces, esa experiencia en este periodontograma se traduce a todos estos números, miren. Entonces, sí es bastante, ¿verdad? Sí es bastante cargado. Si ustedes siguen su guía, se van a dar cuenta que en este momento tendríamos que hacer sombreados de las bolsas en arriba de 4 milímetros. Es decir, mayor o igual de 4 milímetros, yo tendría que hacer un sombreado para evidenciar dónde están las profundidades alteradas, porque la profundidad normal del sondeo, del surco, va a ser de 0 a 3. Entonces, ¿ustedes qué piensan? ¿Tenemos un área para sombrear aquí? Que no me haya equivocado yo. ¿Está bien? ¿Tendríamos que hacer sombreado acá en este caso? A ver, ¿quién me quiere apoyar? No, doctora, porque ninguno pasa de 4 milímetros. Así es. No tenemos ninguna área de 4 milímetros, ni mayor ni igual. Muy bien. Entonces, pasando a nuestro caso, habla que se observa proceso inflamatorio alterado en molares superiores. Y esto era lógico porque tenemos cambios en el contorno, ¿verdad? Ya nos refleja que hay una inflamación. Entonces dice que está alterado el color, la consistencia y un exudado hemorrágico en mesial y distal. Entonces, vamos y marcamos en esta molar el color. ¿Cómo marco la consistencia? A ver, ¿quién me quiere apoyar?
¿Cómo tengo que anotar la consistencia? Eso lo expliqué en la clase de fase 4. ¿Cómo la tendríamos que hacer la anotación? Leámoslo en el documento, así vamos fijando conceptos. La doctora Marilita se los explicó en la clase. Recuérdense los cambios de inflamación, color, contorno, consistencia, tamaño, los exudados, todos los parámetros que podíamos tener. ¿Cómo marco la consistencia? Con más o con menos, dependiendo de cómo esté. Ajá, muy bien. Y cuando hay una alteración de la consistencia, como es en la inflamación, ¿cómo lo registro? Con EMA. Con NA, ¿no? ¿Cómo? Perdón, no te escuché bien. Con EMA. Ajá, ese es el tamaño. Ah, Estamos en la consistencia. Del con caso más dice o que está menos. ajá, ¿y cómo se marca si me está diciendo que hay un proceso inflamatorio, que ya hay aumento del color, tengo aumento de contorno? ¿Cómo está esa consistencia? Aumentada. Aumentada. ¿Cuál es la consistencia normal de la encía? A ver, vamos por los conceptos básicos. Resiliente. Resiliente, firme. Esa es una consistencia normal, ¿verdad? Si ustedes ya tuvieron la oportunidad de poner la sonda en la encía de su paciente ahora que hicieron el ejercicio, saben que tiene cierta resistencia, ¿verdad? Entonces, cuando hay un proceso inflamatorio, si nos vamos a toda la parte histológica de movimiento celular, de una vasodilatación, un aumento del contorno, es decir, que está aumentado tamaño también. ¿Cómo piensan que está esa consistencia? ¿Será que está resiliente y firme? Si pongo un signo de más, quiere decir que está más dura. Sería menos. Menos, exacto. Entonces, el signo es que está disminuida esa consistencia. Muy bien, entonces acá para que se nos vaya quedando. Y dice que tenemos exudado hemorrágico en mesial y distal de estas molares. Entonces, ¿cómo marcamos el exudado hemorrágico? Con puntitos, no. Con Punto rojo. puntitos. Muy bien, con punto rojo. Entonces, aquí estamos. Dice que es en molares, son 4 los que estoy poniendo acá. Ahí ya nos queda que en esas molares hay cambio de color, el contorno está alterado, hay aumento de la consistencia está disminuida y tenemos un exudado hemorrágico a nivel de mesial y distal. Bueno, para ir terminando nuestro caso, ya dice que tenemos cálculos y biofilm en anteroinferiores. ¿Cómo se hace esa anotación? ¿Cómo hacemos la anotación de cálculos y placa No, sí, dentobacteriana o nomás biofilm? en el apartado. Un signo de más en el apartado especial que tenemos. Muy bien, muy bien. Entonces busco cálculos acá y me voy anteroinferiores. Si ustedes van realizando su caso,
Yo les aconsejo porque todas estas cosas parecen tan obvias y triviales, pero a la hora si no las vamos haciendo, nos quedan también ya cuando tenemos que hacer nuestras bases. Bueno, entonces ya pusimos cálculos, biofilm. Habla que tiene amalgamas adaptadas en oclusal en molares superiores y caries superficial en molares inferiores. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Con qué color marcamos las amalgamas? Verde. Verde. Verde, muy bien. Entonces tenemos en molares superiores amalgamas. Este dibujo debe de ser lo más real de lo que yo tengo en la boca de ese paciente. Es decir, si aquí tenemos una amalgama que va hacia palatal, pues la dibujo. Si solo está en la cara oclusal, si está en mesial y distal, entonces yo la coloco. Entonces, dice que ahí están, en oclusal de molares superiores, lleva amalgamas adaptadas. ¿Qué otra anotación tengo que hacer? Caries. Sí, pero digamos, ya dibujé. ¿Qué otra anotación va en el encasillado con amalgama? Dice que están adaptadas, o sea, no tengo que poner una amalgama deficiente. Tengo que, ¿cómo marco amalgama? Ponemos AM o A, o solo A. En unos está solo A. ¿Sí? Eso quiere decir amalgama. La amalgama dibujada está en buen estado. Si no, tendría que ponerle amalgama deficiente. Y ahora sí voy a hacer lo que estaba diciendo el compañero, que es colocar las caries. Caries superficiales en molares inferiores. ¿Con qué marco, con qué color dibujo caries? Rojo. Un rojo, muy bien. Entonces dibujo la caries y de igual manera que en las amalgamas tengo que colocar la anotación. Entonces, tengo que colocar caries superficial. Caries superficial. Si está profunda, la dibujo más grande, dibujo más, como que está más destruida la pieza. Igual en el encasillado ya tendría que poner que la caries está profunda. Muy bien. Ahora viene otra anotación que es muy importante y aquí viene la aplicación de los conceptos de periodonto normal. Entonces nos habla que hay una inserción de frenillo alta a nivel de pieza 27 y 28. ¿Cómo hago esa anotación? Un triángulo de color rojo. Ajá, miren, aquí tenemos el dibujo, ¿ve? Que nos va dando como debe ser, es un triangulito de color rojo. Muy bien. Y va la línea esta de acá tan real o tan ubicada en donde está esa inserción del frenillo. Si esa inserción llega a la encía marginal, lo tendría que dibujar hasta la encía marginal. Si está al inicio de la encía queratinizada o está a medias de la encía queratinizada. Entonces vamos a hacer ese triangulito entre la pieza 27 y 28. En el caso no lo dicen, pero si fuera un caso real y estamos haciendo el examen, nosotros tendríamos que evaluar si hay pérdida de encía adherida. ¿Y cómo se llama cuando la lesión cuando hay pérdida de encía adherida?
Lesión mucogingival. Lesión mucogingival, perfecto. Entonces, aquí yo tendría que evaluar si esta inserción de frenillo ya ocasionó alguna lesión mucogingival, pero como no nos lo dice, no la marcamos. Pero sí, está bien que tengan el concepto ya y hagamos la evaluación de cuánta encía queratinizada tenemos. Si no, tendríamos que hacer otro tipo de anotaciones como aparecen en el documento. Muy bien. Bueno, llegamos acá a la parte ya de nuestro paciente, que ya terminamos de hacer el periodontograma con los datos que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿se dan cuenta? Nos fuimos. Primero sus datos generales, luego quitando piezas que no están presentes o que están retenidas, indicadas para extracción, realizando nuestro margen, realizando las profundidades al sondeo y haciendo las anotaciones, sombreados si hubieran, y haciendo las anotaciones del proceso inflamatorio en el encasillado, viendo las restauraciones que el paciente trae marcadas con verde o las caries marcadas con rojo y evaluando si son superficiales o profundas. Entonces, este es el momento en el que yo tengo que emitir un diagnóstico. A ver, ¿quién se anima a dar ese diagnóstico? Aquí estamos. Gingivitis. Gingivitis. Muy bien. ¿Alguien piensa que no es gingivitis? Que pudiéramos discutirlo o que tuviera tener algunos parámetros por los que piensa que no es una gingivitis. ¿No? Bueno, entonces, fíjense que acá tenemos un encasillado que es el que hemos utilizado con la clasificación anterior. Entonces, vamos a marcar únicamente si es gingivitis o periodontitis y en la parte de atrás de la ficha vamos a colocar el específico con la nueva clasificación del 2018. Entonces, acá marcamos. Esta X puede ser con rojo, puede ser con azulito, puede ser con negro. Lo más importante, ¿sí? Acá, es que podamos ya diferenciar que este caso es una gingivitis y le vamos a poner la clasificación completa cuando llenemos la parte posterior. Entonces, necesito que evalúen si piensan que aprendieron a hacer el diseño de este caso. Si tienen alguna duda sobre las anotaciones, sobre la forma de hacer los esquemas, los dibujos, de colocar las abreviaturas. Este es el momento para que resolvamos las dudas de este caso y que ustedes se vayan tranquilos con aprendiendo a hacerlo en el caso de la tarea y por supuesto a que este tema es evaluable también. ¿Alguna duda? Yo tengo una duda. Dice que en las anotaciones en el encasillado dice color aumentado y color disminuido. Creo que eso sí no lo tengo muy claro. ¿Color aumentado y qué? Y color disminuido. Ay, ¿dónde puse color disminuido? Perdón. No. En las de ayuda, en la parte derecha. Bueno, izquierda de la. Sí. Sí, aquí en las anotaciones donde nos da la guía. Ajá, acá. Mira, el color lo podemos marcar tanto con una C más y con un signo de menos, pero últimamente las anotaciones solo las realizamos en color con un signo de más o un signo de menos. El color aumentado, entonces vamos a la teoría, periodonto normal. ¿Qué dice la teoría? ¿Cuál es el color normal de la encía? A ver. Rosa pálido. Rosa Salmón. pálido. Perdón, lo último. Rosa salmón. Salmón, dicen algunos libros. Sí, exacto. Esa es la referencia. Cambia un poquito, unos
claro y otros rosado pálido, rosado claro o color salmón. Entonces, cuando nosotros hacemos un examen y ese parámetro está alterado, es decir, que esa coloración está aumentada, yo pongo un signo de más. En caso de que esa coloración estuviera disminuida, yo pongo un signo de menos. Les comparto que por la experiencia que tenemos imagínense, nosotros vemos de 2000 casos aproximadamente en la escuela, en la Facultad de Odontología, ver disminución de color es extremadamente raro. En casos de pacientes con anemias o algunas situaciones muy especiales, realmente hay esa disminución en el color. Pero generalmente como lo que tenemos son inflamaciones, lo que tenemos son aumentos del color, ¿verdad? Pero si existiera, tendríamos que registrarlo. No sé si te quedó claro. Sí, gracias, doctora. Bueno, ¿algo más? Que voy a borrar las anotaciones ahorita. ¿Algo que quisieran aprender? ¿Que tengan duda de este caso? Solo para verificar, el triángulo que dibujamos es de lesión furca, ¿verdad? Pero no lo anotamos en los cuadritos. No, no es lesión furca. Esta es una inserción de frenio alta. ¿Sí? Es el que estamos marcando, mira. El de furca son estos. Y el de furca se coloca en el lugar de la bifurcación de las raíces. Voy a dibujar una furca para que ustedes las diferencien. Solo una pregunta, doctora. Ahí sería una furca, perdón, ¿sí? Los signos que están eran signos más y RG, que significa recesión gingival, ¿verdad? Así es. Ah, es que no se leen tanto. Y hasta arriba, perdone, donde está la pieza 2. Amalgama. Ah, ok. Es que no lo lograba entender. Gracias, doctora. Sí. Yo sé, sí, ¿cómo cuesta? Es que la touch no me permite hacer la letra más clara. De verdad que es difícil. Pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Bueno, entonces acá yo les dibujé la lesión 1 de furca, lesión 2 y lesión 3 de furca, ¿sí? Diferenciémoslo de la lesión, la inserción de frenio, que es un triángulo que lo estamos colocando en medio de dos piezas, ¿sí? Esto es por pérdida que pudiéramos tener pérdida de densidad adherida, y esto es una pérdida obviamente de hueso que ya nos exhibe y nos permite hacer una evaluación clínica, ¿verdad? Esta sería la evaluación clínica de furcas. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Muy bien, entonces... Ahora vamos a hacer la parte radiográfica de este paciente, que es la parte del reverso de la ficha. Entonces, nos habla que el paciente Jacinto tiene terceras molares retenidas, una altura de cresta normal y continuidad de lámina dura. Estos parámetros que nos está dando el caso, ¿qué indica? A ver, ¿qué nos dice si el paciente tiene altura de cresta normal y también tiene continuidad de lámina? Que no hay periodontitis. Por supuesto, nos va guiando el diagnóstico, No hay pérdida, ¿verdad? ¿Qué es qué? Entonces, fíjense pues, el compañero, él está claro, no hay periodontitis. Entonces, pero la evaluación radiográfica lo que nos dice es, usted ponga y evalúe cómo está el periodonto.
radiográficamente. Hay altura que cresta normal y continuidad de lámina. ¿Qué es esto? Sano. Periodonto sano, sí, puede ser. Muy bien. O podemos poner normal. Porque cuando nosotros hacemos una evaluación, nosotros nos sometemos a un examen, el resultado puede estar alterado o puede ser normal. Entonces, esto quiere decir que si yo agarro las radiografías de este paciente, la altura de la cresta va a estar a ¿cuántos milímetros de la unión cemento-esmalte? 2. Perfecto. Y la continuidad de laminadura, ¿cómo la voy a percibir? Sin interrupción. Exactamente. Perfecto, muy bien. Y puedo colocar las terceras retenidas como una guía en esta parte. Bueno, y también voy a colocar diagnóstico específico del caso. Entonces ya veníamos con el concepto claro de que es una gingivitis. Según la clasificación, ¿qué más debo de colocar acá para que sea más específico? Gingivitis asociada a placa endobacteriana. Muy bien. ¿A placa o a biofilm? ¿Qué pronóstico del caso tengo acá? ¿Ven? Tengo inflamación en molares, tengo cálculos y placa dentobacteriana en anteroinferiores, mis profundidades al sondeo no suben de 3. ¿Cómo es el pronóstico de este paciente? Bueno, Bueno, muy bien, buen pronóstico, favorable, ¿sí? Bueno, favorable, muy bien. Entonces ya acá ya tenemos esto. Luego, dice que tenemos que hacer un plan de tratamiento. Entonces, esto que ustedes ven acá prácticamente es una guía la disciplina se los da de una vez como una guía para que podamos colocar qué aspectos pensamos que son importantes tratar en este paciente. Entonces, vamos a discutir siempre, les voy a poner aquí con este color para que ustedes vayan viendo, pero estas son con lapicero normal. Siempre es importante discutir con el paciente el plan de tratamiento. ¿Y cómo vamos a discutir? Pues vamos a entrar en una etapa de concientización al paciente. Ustedes van a ver cómo debe de hacerse en la etapa de higiene bucal, donde vamos a instruir al paciente. La concientización del paciente es informarle del resultado de su examen, de todo lo que hicimos. Se lo informamos de una forma atendible para el paciente. ¿Qué parámetros vamos a utilizar para que este paciente atienda a la información que vamos a dar? Cuando ustedes hicieron la fase 1, van a ver que uno pone el nivel educativo del paciente, ¿verdad? Conoce el perfil de nuestro paciente, qué último grado estudió, y en base a eso yo sé cómo puedo yo hacerle una explicación a este paciente y hablarle de acuerdo al marco de referencia de ese paciente. Si es un médico, si es nuestro compañero que está estudiando medicina, yo le voy a hablar de diferente manera porque él me va a entender muchas de las cosas que yo le puedo hablar. Pero si es un paciente que inclusive dice que no sabe leer y escribir y que no nos va a entender, no voy a utilizar palabras difíciles para explicarle su condición periodontal, ¿verdad? Y solo con decir periodontal puede ser que el paciente ya no entendió, ¿verdad? Entonces uno ya empieza a utilizar palabras más sencillas, si quieren decirlo así, más coloquial,
le hablamos de su encía, le hablamos color si lo entiende él, mejor si se lo mostramos y ya tenemos un set de fotos también y le evidenciamos a él en dónde está su problema y le enseñamos, mire acá cómo tiene, mire este cambio de color, mire esta acumulación de comida que usted tiene acá y ahí hacemos esa discusión con el paciente. De acuerdo a ese examen, nosotros vamos a hacer una cámara de observación que nos lleva a las instrucciones de higiene. De acuerdo a la cantidad de factores, tanto cálculos como de cálculos, principalmente decidimos usar ultrasonido o no, ¿verdad? Aquí es el momento en el que hablamos con el instructor y decidimos si lo vamos a hacer con ultrasonido o no. Luego, si vamos a hacer raspado o de tartraje con instrumental de mano, que siempre terminamos después de hacer un ultrasonido, siempre utilizamos instrumental de mano. Y pues sabemos que alisado radicular sería únicamente cuando ya tengamos un caso de periodontitis. ¿Vamos a pulir las superficies? Sí. Y en este paciente posiblemente no vamos a necesitar ninguno de estos otros aspectos, pero sí podemos necesitar acá, muy probablemente, si el paciente tiene mucho dolor, la extracción de la pieza 14 porque se recuerda que la tenía indicada para extracción. Si esa pieza está provocando demasiado dolor o nos está inflamando más el área, pues lo consideramos para que lo realicemos posiblemente después de la primera sesión de tartraje, cuando ya quitemos todos los factores de riesgo de posibles sobreinfección, ya hacemos nuestra exodoncia durante el tratamiento, se desinflaman las áreas y tenemos mejores condiciones para terminar nuestro caso. Entonces, terminamos por supuesto acá, siempre registrado el día del examen. Y no puede dejar de faltar la firma del instructor que los atendió o que estuvo con ustedes y los acompañó en el proceso. Entonces, hasta acá llegamos nosotros a realizar una fase 4. Cuando ustedes solicitan la instructoría de un docente, cuando ustedes llegan a solicitar la instructoría, deben de llevar sus radiografías, su análisis radiográfico en esta parte, su diagnóstico y hacer la discusión. Y a ellos los ayudarán o nosotros estamos para apoyarlos y ayudarlos en caso de que hubiera alguna duda en cuanto a diagnóstico y ponernos de acuerdo, ¿verdad? Y estudiar el caso. Entonces, ¿alguna duda para acá? ¿Cómo lo ven acá? ¿Estamos bien? Sí, doctora, todo bien. Bueno, ¿ustedes consideran que con esta metodología están aprendiendo a diseñar un periodontograma o consideran que deberíamos de hacerlo de otra manera? Y me pudieran dar ideas. ¿O piensan que viéndolo sí van aprendiendo? ¿Sí? ¿Piensan que sí estamos aprendiendo viéndolo? Aunque sea un poco tedioso estar viendo que alguien está haciendo anotaciones, pero sí están aprendiendo y sí se fija el concepto. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, si tienen alguna idea o piensan que podemos hacer algo más, ustedes que manejan mucho de la tecnología y que son bien pilas, si me ayudan y tenemos alguna idea, porque esta fue la que yo encontré en clase así lo hacemos, proyectamos una fase 4 en el pizarrón y en el pizarrón hacemos las anotaciones, ¿verdad? Entonces aquí pues esta fue la forma que yo encontré, es un poco más difícil, yo sé, pero estoy tratando de trasladarles cómo hacerlo. Pues aquí algo cómico de nuestra época, ¿verdad? Ya casi tenemos la opción de escoger. Espero que hayan tomado conciencia a los que desean hacerlo, pues vacunarse.
yo les aconsejaría que por el bien de todos los que vamos a tener que integrar los ambientes clínicos, pues que estén vacunados. Si usted piensa o tiene la creencia de que no se va a vacunar, debería de tener la conciencia también de no compartir los ambientes de laboratorio y clínicos, ¿verdad? Para que no tenga más riesgo y no exponer al riesgo a los demás. Pero bueno, eso es otra parte. Muy bien, entonces vamos al caso 2 hasta donde nos dé tiempecito, ¿verdad? De terminar la clase. Este es el caso de doña Marta Celada. Y entonces vamos acá a llenar los datos de nuevo. A ver, ¿quién me quiere apoyar, ayudar otra vez? Aunque sea lo mismo, ¿qué tenemos que colocar acá? ¿Con qué iniciamos el caso? Con los datos del paciente, doctor. Con los datos del paciente. Les agradezco así cuando me vayan haciendo observaciones si yo me equivoco. Yo conocí a alguien que decía que él nunca se equivocaba. Bien, una vez que pensó que se había equivocado, dice. Entonces, algo así es aquí, ¿verdad? Pero de estarlo haciendo, yo no lo he hecho muchas veces, es primera vez que lo hago en clase así. Y entonces ahí me está costando un poquito. Ustedes se manejan un poco más el llenado ya con tablets y todo, ¿verdad? La mayoría de tareas las han hecho así. Es que se le iba a decir, doctora, que no sé si usted tiene la aplicación de Adobe Reader. Ahí da la Ajá. opción de poner texto cuando, o sea, inclusive en los dibujos, para que no sea como tan difícil entender algunos signos quizás. Sí, fíjate que lo pensé y lo estuve practicando, pero tuve un problema, no sé cuál es la razón, porque no logré saber cuál era la razón, porque ya haciéndolo en Zoom, en el Acrobat y también en Power, se trababa. O sea, se traba el Zoom, se queda trabado, ya no sigue. O sea, ¿por qué? No entiendo. Es que creo que eso ya depende de la computadora o de la tablet, porque si es muy cargado el programa, entonces tiende a trabar todos los demás programas por la capacidad de Ajá. video que tiene. Pues fíjate que posiblemente mi máquina tiene ese problema, pero sí fue así como que yo lo estaba haciendo muy bien y estaba muy contenta. Ay, esta herramienta está mejor. Y de repente ya practicándolo en Zoom, ¡pum!, se bloquea. Yo así como, oh cielo, ¿de ahora qué voy a hacer? Y entonces me tuve que quedar con la opción de hacerlo desde acá, porque si se traba en Word y se traba en ese. Tal vez tendrá que haber alguna forma de que no pase, pero sí es mucho más fácil el otro, es más amigable. Inclusive el Word es más amigable. Pero gracias por la sugerencia, ya lo intenté y si logran hacerlo y que lo podamos hacer sería buenísimo también. Bueno, pues entonces acá tenemos los datos de nuestro paciente, sigue siendo Luis Pérez el estudiante. A veces ustedes en los expedientes se encuentran también OP, que es odontólogo practicante, ¿verdad? Su nombre es, como ya les dije, es importante, se nos pierde el expediente, lo encontramos. Doña Marta Celada sí refiere que es hipertensa desde hace 4 años y que toma Concord de 2.5 miligramos y padece de gastritis y que toma omeprazol en ayunas. De lo que vimos en factores de riesgo, ¿alguna precaución en especial que ustedes piensan que tenemos que tener con doña Marta? Sí, por el medicamento puede haber hemorragia. Por el medicamento puede haber hemorragia.
O sea, los antihipertensivos a largo plazo nos dan problemas de hemorragias. No, creo que eso solo es cuando está anticoagulado. Paciente anticoagulado. Sí, el problema del paciente hipertenso bueno, primero es que habría que ver, acá solo nos están dando una referencia, pero yo ya tuve que haber hecho la fase 1 y 2 del paciente y haberle tomado la presión y ver, por ejemplo, si esa presión está controlada con este medicamento que ya dice que toma. Ese es lo primero. Miro en la escala de la Asociación Americana de Cardiología y veo el parámetro que me dice si es un paciente que está normotenso o si está alto o si está... Entonces, depende de eso, yo o refiero al cardiólogo o al internista al paciente y luego ya lo recibo de nuevo. O si la medición de la presión está bien, pues entonces yo continúo con mi tratamiento porque está controlado el paciente. Pudiera tomarle la presión siempre que llega, tempranito. Hay que considerar que el paciente muchas veces se le altera la presión solo del hecho de sentarse en el sillón dental, ¿verdad? Y dicen, doctora, pero si yo me siento re bien, yo me tomo la presión en la mañana y en la noche en mi casa y solo llega al consultorio y ahí aumenta frecuencia cardíaca, es normal, muchas veces un poquito de ansiedad. Lo otro es estudiar el medicamento, saber qué es el Concord, porque nosotros no somos farmacólogos, entonces no nos sabemos todos los medicamentos, pero sí podemos leer el de cada paciente y estudiar nuestro caso. Entonces, ¿qué es Concord? Es un beta-adrenérgico, es un inhibidor de los canales del calcio, es un inhibidor de la angiotensina 2. ¿Cuál es el mecanismo, verdad? ¿En qué categoría de antihipertensivo cae? Entonces, ahí sí ya puedo ver que un paciente que tiene tantos años puede tener resequedad bucal asociada al hipertensivo. Entonces tengo que sopesar entre, bueno, pero es más importante la hipertensión que un poquito de resequedad bucal. Yo la puedo apoyar de otra manera para ayudar a su resequedad bucal. Y lo otro es entender fisiológicamente cómo es que está nuestro paciente. Porque el paciente hipertenso lo que significa es que sus vasos sanguíneos están en constricción, ¿verdad? Entonces el fluido sanguíneo se colapsa porque esos vasos están contraídos. Cuando él toma el medicamento, el vaso se abre, ¿sí? Entonces, yo estoy viendo a un paciente que está tomando un medicamento con vasos distendidos. Si yo voy a utilizar, por ejemplo, voy a hacer un alisado radicular y voy a poner anestesia, voy a usar una anestesia que va a tener un vasoconstrictor. Si coloco la anestesia infiltrativa sin mayor problema, despacio y colocada de forma correcta, posiblemente no voy a tener ningún problema. Si toco algún vaso sanguíneo, voy a provocar una constricción. Ese paciente pudiera subirse su presión, dependiendo también de la cantidad de anestésico que voy a utilizar, de lo que les decía, el factor asociado, tensión, un poquito de nerviosismo. Entonces, es importante en este momento tomar todos esos factores, ¿verdad? Entonces, si voy a usar anestesia, ¿qué voy a hacer con esta paciente? Estudio el medicamento, observo si hay resequedad bucal que dice la literatura que pueda tener. Y el otro medicamento, pues, es un medicamento para gastritis. Leo el omeprazol, que es un inhibidor de la bomba de protones. Eso quiere decir que el paciente en la mañana no tiene la acidez suficiente, posiblemente tempranito, para la absorción de algunos medicamentos porque la base está alcalina, porque está tomando un medicamento para eso. Entonces, todos esos tipos de cosas, ¿qué interacción tienen mis analgésicos si yo necesito utilizar mis antimicrobianos a nivel sistémico? ¿Qué interacción voy a tener? Todo eso es importante y ya lo tengo que tener en mente porque todo eso me va a ayudar a no solo hacer el diseño del periodontólogo, pero para poder llegar a un diagnóstico y poder asociar algunos factores y en nuestro plan de tratamiento considerar esa condición sistémica del paciente. Entonces, leo
los dos medicamentos, saco interacciones medicamentosas y situaciones periodontales en especial. Algunas van a ser en general porque les van a funcionar igual para endodoncia, para cirugía, para periodoncia. Bueno, dice que clínicamente no presenta primeros molares superiores. ¿Cómo hago la anotación de pérdida de primeros molares superiores? Paciente no los trae. A ver, ¿quién me ayuda? ¿Una X? A una X, sí. ¿Con qué color? Rojo. Con rojo. Entonces, no trae primeras molares. Les voy a hacer las dos formas en que lo pueden anotar. Por favor, observen. Quitamos. Esto significa no viene la pieza. Pero también lo puedo hacer con una X completa. ¿Sí? De las dos formas está correcto. No está la pieza en boca. ¿Nos quedó claro acá? Bueno, pasamos. Dice que el examen muestra recesiones en bucal de todas las piezas inferiores. ¿Cómo lo dibujo? Con la línea del margen en rojo por apical. ¿Y hacia apical o hacia coronal? Apical. Muy bien. Entonces consideremos. Si ahí hice el dibujo, ¿qué otra cosa me toca ahora? ¿Qué otra cosa, qué otra situación tengo que colocar? Profundidad de los surcos. Pero tengo que hacer una anotación RG en contorno. Vale, miren, pues voy a tratar de hacerlo aquí. Lo que pasa es de que a veces se corren un poquito las casillas y no quiero equivocarlos, pero... Ahí me quedó, ¿verdad? Miren, ya se entiende un poquito mejor. Bueno, entonces este paciente, bueno, ya le pusimos, hicimos el dibujo y hacemos la anotación en contorno. Dice que tiene profundidades al sondeo de 415 en bucal de todas las piezas. Entonces, cuando vamos a colocar, cuando nos están dando los sondeos, tenemos que colocar, porque muchas veces se me pierden, y el primer valor siempre va a ser mesial. ¿Sí? Ahí para que nos pongamos de acuerdo. Entonces, el primer valor siempre es mesial, quiere decir de que me van diciendo si me equivoco en algo, por favor. Es 415. Sí, pero el primer valor es, o sea, el primer valor es mesial. Ah, ok. Pero que no se me olvide que al llegar a la línea media ya tengo que cambiar, ¿verdad?
¿Sí nos quedó claro ahí? Sí, No se me confunden ahí. Entonces, 415, 415, 415. Bueno. Lo voy a colocar también acá para ir avanzando. Ay, se movió. Bueno, pero aquí estamos 415. Lo que no terminamos de hacer con ella es el margen gingival, que ya teniendo las piezas que no estaban presentes y ya estableciendo las recesiones, ya podría yo haber hecho el margen gingival. De todo lo demás. ¿Cómo miran esta parte? ¿Sí me entendieron bien lo de los sondeos? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, claro que es un caso hipotético. A la hora de hacer examen casi no pasa esto, pues aquí les puse los valores casi exactos para que lo puedan ir practicando y vamos de lo más simple a lo más complejo. Ahí van a ver ustedes mañana el caso que vamos a hacer. Ya no va a ser tan sencillo, ya les va a costar desde el inicio, así como que, uy, esto no era como lo hicimos en la clase, ¿verdad? Porque va a ser un caso clínico más real. Bueno, entonces ya tendríamos anotaciones, ya tendríamos los sondeos acá y en las demás piezas tiene que ser 414. Normalmente, si el paciente tiene todas las piezas, estamos hablando de casi 168 mediciones. Es bastante lo que se tiene que colocar. Bueno, y vamos a hacer de cuenta que está doble acá, entonces ya tenemos todas las mediciones para que podamos ver algo más. Entonces, recuérdense que tendríamos que hacer un sombreado ahorita de todas las superficies mayor o igual de 4. Entonces, ¿cómo se hace ese sombreado? Yo les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan cómo hacer ese sombreado. Lo hacemos con lápiz, ¿sí? Y la idea es que nosotros tengamos un dibujo aproximadamente de esta manera. No me dejas hacer mejor. Vamos a ver acá.
Noten una de las cosas más importantes que yo quiero que se lleven en esta parte del sombreado es que siempre tenemos que sombrear a partir de el margen gingival. No debemos de hacer el sombreado de las, por ejemplo, en las recesiones, marcan las recesiones y ahí hacen el sombreado. Entonces el sombreado queda más o menos así. Lo hacemos tantos milímetros como lo podamos ver. Por ejemplo, en el de abajo quedaría casi como una H, ¿verdad? Porque nos da 4 milímetros en mesial, 4 en distal y 1, mientras que en las otras es 5, 4, 1. Entonces, imagínense acá, tenemos que sombrear en todo, ¿verdad? Aquí tenían, borré el margen de 2 milímetros. Bueno, entonces, después de realizar el sombreado, que es bastante, aquí nos habla ya que son aspectos bien importantes. Ya marcamos en el anterior caso. También el proceso inflamatorio en piezas superiores, color, contorno, consistencia y exudado hemorrágico en mesial de premolares y molares, encía marginal y papilar aumentado. Entonces, estamos hablando en piezas superiores, color, contorno, consistencia, exudado. Fíjense en premolares y molares, dice. Entonces, ya me voy a marcar color, contorno, consistencia. Y ahorita vamos a ver algo que necesito, que no tenía el otro caso, que necesito que me pongan atención. Dice que tiene la encía marginal y papilar aumentada. Entonces, miremos aquí, tenemos las abreviaturas para marcarlo. Entonces, como es bien pequeñito el encasillado, lo que yo voy a tener que colocar en este encasillado es encía aumentada, marginal y papilar, ¿sí? Y eso es lo que tengo que poner acá. Casi no me lo entienden ahí, por eso se los puse a un lado para que entiendan qué es lo que tendría que ir acá. También dice que tiene caries superficiales en oclusal de premolares y molares. Las piezas que me quedaron acá, premolares y molares. Se dan cuenta cómo va creciendo el periodontograma y ya al final es bastante cargado de información. Pero quiero que miren cómo se notan las coronas también. Ya pusimos las caries superficiales, coronas de metal porcelana. Entonces dibujamos. Las coronas se tienen que dibujar llenando bien toda la carita, tanto en bucal como en la parte palatal. Y por supuesto también en la cara oclusal.
Un TCR en la pieza 9 aceptable. Dibujamos el TCR. Y área periapical en la pieza 10. Quiero aprovechar el tiempo para que vayan viendo ustedes. Este es el casito más o menos resuelto. Me hace falta, por supuesto, las anotaciones de los encasillados. Acá en estas hay que poner corona total de metal porcelana. El día de hoy yo le voy a hacer llegar a su representante la resolución de estos casos para que tengan ahí, échale a la ficha y ustedes puedan ver y hacer sus ejercicios y poder ver si lo están haciendo bien. Ahí va la clave para, si tienen dudas de algo, por supuesto, siempre estamos a la orden. Siempre tenemos que poner las caries, marcar si son superficiales. Entonces, así más o menos nos queda este periodontograma y tendríamos, por supuesto, que poner nuestro diagnóstico. ¿Qué piensan ustedes de diagnóstico? ¿Qué le ponemos? Solo una preguntita, el aumento de tamaño ahorita le digo, de las encías, es en todas las piezas, ¿verdad? Por cuestión tiempo no las pusimos en todas. Fíjate que aquí dice que son en superiores. Dice, se observa proceso inflamatorio alterado en piezas superiores. Por Ajá, eso lo puse solo acá. Ah, que no le pusimos aquí en todas. Sí. ajá, pero sí serían todas, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo les puse esto, pero es casi que una flecha, así. Ah, ya, ok. O sea, traté de ponérselos ahí porque al llenar el encasillado parece japonés, coreano o no sé qué. Cualquier otra cosa menos español. Bueno, entonces, diagnóstico de este caso. Gingivitis o periodontitis. Periodontitis. Periodontitis, muy bien, bueno. Entonces ya más adelante tendríamos que ver qué estadio o qué le ponemos de grado y si tenemos alguna recomendación sistémica que hacer. En el caso, pues nos dice la parte radiográfica de la paciente, entonces en esa parte hacemos como en el otro caso, anotamos lo que está alterado y hacemos el plan de tratamiento de este paciente. Entonces, pues yo hasta acá me quedo, si tienen alguna duda yo la puedo resolver con mucho gusto. Yo sé que ustedes tienen actividades seguidas y no me gusta intervenir en el tiempo de los demás. Entonces, ¿alguna pregunta? No, doctora, todo bien. Vale. Entonces, va a un archivo. Fíjense que el doctor López me hizo el favor de subir a Canvas ayer unos documentos y cambió. Entonces, pero hoy voy a tratar de ponerlo ya yo bien. Uno es la tarea y otro es la resolución de los casos. Ya está en Canvas y también se lo voy a mandar en un ratito a su representante. Entonces, en una van las 6 hojas donde está la resolución de los casos que hicimos en clase y en otra va el caso clínico que vamos a trabajar mañana para que ya lo tengan, que tengan sus hojas impresas y aprovechen a trabajar en el tiempo que tenemos para que yo les pueda ayudar. Entonces, y así, si terminan de una vez, mandan su tarea rápido, ¿verdad? O ya la tienen lista para subirla. Entonces, yo les agradezco mucho su tiempo, su paciencia para el aprendizaje de esto que se aprende haciendo, ¿verdad? Entonces, ya que no hay ninguna otra dudita, pues cualquier cosa que les surja durante estén trabajando, pues no duden en buscar a sus instructores o a mí de forma personal.
Así que muchas gracias, que tengan muy buen día y que sigan en sus actividades, que ya vamos en el sprint final. Algo colocaron aquí en el chat. ¿Para cuándo es la tarea? Martes.